Listo. Hola, hola. Muy buenos días. Bueno, ya buenas tardes a todos. Ahora sí que como un godín especializado. Estamos ya en la última conferencia sobre el uso de videojuegos. Todo este año hemos hecho varias pláticas alrededor del uso de videojuegos y la salud mental. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que pues casi siempre llama mucho la atención a muchas personas, ¿no? No solamente a padres de familia, sino también a maestros y definitivamente a algunos medios de comunicación. Esto es sobre la relación de la violencia y los videojuegos. Y la verdad es que tenemos que hablar muchísimas cosas alrededor de este tipo de situaciones. Ya lo hemos tocado muy superficialmente en algunas otras veces. Sin embargo, en esta ocasión tenemos la gran participación de dos personas muy, muy interesantes que nos acompañan. La primera que va a participar es la maestra Gema Elena Rodríguez, quien es actualmente la subdirectora del Centro de Orientación Telefónica llamado La Línea de la Vida y coordina el componente de prevención de las violencias de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones Juntos por la Paz. ¿Quién mejor que nos hable de violencia que la maestra Gema Elena, que lleva todo este componente tan importante y tan complejo que ahorita pues, nos va a dar mucha información al respecto? Ella es psicóloga por el Instituto Politécnico Nacional, maestra en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene formación psicoanalítica por el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Además, ha trabajado con perspectiva de género con personas sobrevivientes de abuso sexual y en situación de violencia familiar y colaboró en los servicios de atención psiquiátrica y fue subdirectora del Centro Integral de Salud Mental del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. Entonces, tenemos a una gran invitada y además tenemos la participación de alguien que seguro han visto muchísimo en las redes sociales, quien es Adrián, pero más adelante lo voy a presentar, a Adriana Dragón, también llamado, o bueno, más bien conocido como Sai Gaming. Más adelante lo presento cuando ya le toque la participación. Sin embargo, vamos a empezar primero con la participación de la maestra Gemma Elena. Cualquier duda que tengan, por favor, la dejan en el chat y la tratamos de resolver al final de la plática. Y yo les recomiendo, antes de sacar cualquier conclusión, vean toda la plática, vean todo lo que se da de datos para que puedan hacer sus preguntas lo más acertadas posibles. Entonces, sin más, yo les dejo con la maestra Gema Elena, ¿sale? Hola, buenos días a todas y todos y todes los que están aquí con nosotros el día de hoy. La verdad es que antes de empezar a hablar el tema como esta parte de lo formal, desde qué puede decir los estudios, ¿no? Sobre los videojuegos, sobre la violencia, etcétera. Sí quiero hacer mención muy importante del esfuerzo que se ha hecho desde CONASAMA para hablar de este tema y por supuesto al doctor Guillermo Peñalosa que está aquí con, conmigo, porque hablar de un tema de juventudes, sobre todo, que también toca a personas adultas y las infancias, es muy importante porque sí tiene un impacto directo en la salud mental, en nuestra convivencia social y por supuesto que está en el tema total sobre pensar qué son las violencias y cómo las estamos viviendo y qué es lo que refleja. En algunas ocasiones nos podemos enfrentar a discursos como estos chavitos, estas chavitas, estas juventudes que ya todo lo hacen virtual y me parece que también es un esfuerzo de ir adaptándonos y pues me parece que es el esfuerzo que está haciendo la institución por adaptarse también a un lenguaje de las juventudes y podernos acercar. Entonces, pues quiero reconocer ese esfuerzo del doctor Peñalosa, de toda la CONASAMA y sobre todo, o sea, lo iniciamos y mantenerlo es un gran esfuerzo. Entonces, pues muchas gracias, doctor, y todo mi reconocimiento también por estar acá. Entonces, voy a
Voy a hacer una presentación, bueno, les voy a compartir una presentación, aunque más que detenernos en la presentación, quisiera que se hiciera también en modo de charla. Entonces, estamos hablando de los videojuegos y la violencia. Cuando hablamos de toda la virtualidad, por ejemplo, nosotros en psicología de repente decimos, o una pregunta que se puede hacer, o sea, bueno, desde distintas disciplinas, pues, pero ¿qué distingue nuestro cerebro como real? Eso también es algo que, pues es un motivo de estudio, ¿no? Entonces dicen, por ejemplo, si te comes un camarón en este momento, o sea, ya saben, el clásico ejemplo, ¿no? De tienes el camarón enfrente, le echas limón, Valentina y te lo comes, el cerebro empieza también a producir respuestas, ¿no? Como puede ser la salivación, el antojo, etcétera. Y desde ahí muchas personas han reflexionado, pues, que qué onda con los videojuegos, ¿no? Finalmente es un estímulo que tenemos enfrente y que nos crea reacciones también en nuestro cuerpo. Y entonces desde ahí sostienen enunciados como muy categóricos y muy afirmantes de si tú ves violencia, tú vas a ejercer violencia. Y quiero decir, y así quiero empezar esto, que la violencia es un tema bastante complejo, que si bien hay muchas formas en las que se ve como en esto de factores protectores o factores de riesgo, y si hay factores de riesgo, tenemos que saber que no solamente una cosa es la que va a determinar si existe o no. Entonces, bueno, aquí esto como a modo de introducción y de conclusión, quisiera que desde ahí abriéramos también como la conversación sobre esto, ¿no? Entonces, los videojuegos, pues sabemos que se pueden dar en dispositivos electrónicos, que va a ser una simulación de juegos en la pantalla y que además está motivado también por muchos gráficos, que también eso gusta o se puede hacer muy, muy explícito, ¿no? De los temas. Y sabemos que existen muchos formatos, no solamente las consolas, sino también tenemos las computadoras, ahora los celulares, todo el tiempo que podemos tener accesibles, ¿no? Y bueno, esto también es bien bonito saberlo porque en los tipos de violencias, ok, voy a hacer de la posición. Ahí ya quedó. No, rapidísimo, ¿eh? Discúlpenme. Les digo que nos tenemos que actualizar en toda la virtualidad y esto es parte de eso. Afortunadamente tengo al doctor. Porque está... Ok, bueno, les decía entonces que algo que también es muy, muy bonito y muy importante es todo este espacio simbólico y colectivo que se puede dar. En las clasificaciones de las violencias hay un tipo de violencia que también podemos ver que es la simbólica. Y esto es todo aquello que nosotros, ¿cómo podríamos definirlo de manera más cotidiana? Todo lo simbólico se puede también poner en ese videojuego. Les decía, un recurso que tienen los videojuegos, por ejemplo, es todas las imágenes. Entonces, en las imágenes también ahí lo vamos a ver, ¿no? Entonces, en este espacio simbólico y colectivo hay formas de socialización, porque ustedes podrán ver que sí, empezamos con el juego de la viborita, ¿no? Un solo, pues que eran como muchos puntitos en el celular, ¿no? Y entonces se seguían y era un videojuego, pero después vemos ya otro tipo de videojuegos en los que incluso se hacen equipos, se hacen equipos virtuales y equipos también con otras personas que en el mismo momento se están comunicando. Entonces,
Esto es muy importante saberlo, que sí está representando algo para nosotras y para nosotros. Es un espacio simbólico, colectivo y que también va a estar dándonos una mirada de la socialización que se tiene. Eh, bueno, también esto les decía, ahorita algo que está sucediendo es que estamos introduciendo a las chavitas y a los chavitos al mundo de las tecnologías, ¿no? Entonces, creo que vamos a ocupar un poco, ahí está, ok. Y entonces, de repente, voy a ocupar la palabra satanización que existe sobre los videojuegos. A veces no nos deja ver que también pueden ser herramientas para las juventudes, para las infancias. Porque si bien sabemos, antes, recuerden el trompo, ¿no? Las chavitas, los chavitos que no conocían el trompo, que no sabían jugar a la rueda de San Miguel, etcétera, que podían quedar fuera de un grupo. Ahora también con esto de las tecnologías es dejar afuera, ¿no? De la forma en la que estamos socializando y en la que estamos, pues, teniendo la forma de ver la vida. Eh, Les decía que también dentro o sea, de todos los videojuegos, sí hay unos videojuegos que son totalmente, bueno, que tienen el objetivo de ser recreativos, ¿no? Aunque recordemos que la forma en la que se aprende en las infancias, en las adolescencias, todas las juventudes, incluso ya siendo una persona adulta, es por medio del juego. El juego es muy importante para toda esta constitución psíquica de las personas. Entonces, hay unos que sí son totalmente recreativos o tienen ese objetivo, pero también puede ser una función educativa. Entonces, seguramente ustedes han visto videojuegos que para aprender a leer, que para aprenderse el abecedario, incluso ya todo esto de la virtualidad alcanza al entrenamiento de las mascotas, ¿no? Que también se ponen así como un juego y bueno, lo que quiero decir es algo muy actual, es algo que no podemos decir solamente que es algo malo y perverso, pero tampoco podemos decir que es algo totalmente bueno. ¿Por qué? Porque es una herramienta que se puede ocupar para muchas cosas, porque incluso comentábamos en algún momento con el doctor Peñalosa que también la virtualidad o esto como de los videojuegos ha funcionado como modo de entrenamiento, por ejemplo, en toda la industria que existe de la guerra, por ejemplo, también se ha utilizado esta virtualidad, estos videojuegos, como para poder hacer un entrenamiento. Entonces, también hay que saber que yo conozco el videojuego, no sé, Halo, Mario Bros. Y, o sea, todos estos videojuegos, ¿no? Porque yo estoy en casa, pero la aplicación es muy amplia, porque hay gente que está aprendiendo inglés, hay gente que está teniendo también neurofeedback, hay gente que está haciendo entrenamiento, ¿no? De simulaciones de manejo, incluso simulaciones de tiro, etcétera. Entonces, hay que ver todo esto tan amplio. Entonces, cuando hablamos de videojuegos y violencia, sí podemos decir, ay, no sé, Duolingo, ¿no? Ajá, que podemos decir, hay Duolingo que tiene ahí como videojuegos ahí chiquitos y están aprendiendo inglés porque se vincula con la violencia. Entonces, les decía, tenemos que ver también cómo el acceso que nosotros podemos tener a la tecnología, que también tiene que ver con un asunto también económico, ¿no? Porque podemos tener una computadora súper capaz, que te aguanta todos los gráficos y que te aguanta todas las velocidades, o puedo tener mi teléfono que aguanta ciertos juegos. Entonces también tiene que ver eso y quiero que también sepamos
pues todos estos contextos en los que podemos encontrar y podemos pensar los videojuegos y la violencia. Entonces, cuando estamos hablando, ahorita cuando yo les estoy hablando de videojuegos y violencia, no solamente les estoy hablando de Mario Bros, ¿no? Sino también estoy pensando en toda esta gama que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, aunque hay videojuegos que facilitan el aprendizaje de contenidos educativos y el desarrollo de habilidades como la atención, la creatividad, la memoria, también hay juegos que exhiben niveles de violencia y agresividad. Y el contenido violento de estos juegos no se limita a agresiones físicas, sino que también entra en el terreno de lo ideológico, ¿no? Quiero decir que esta situación también se ha pensado en otros contextos, porque, por ejemplo, en el proceso de sensibilización, eh, antes las imágenes que nosotros veíamos de personas con sangre, personas quizá con, ya saben que se les vuela un brazo, que, etcétera, ¿no? Que también eso puede ser muy, hay videojuegos que son muy gráficos, ¿no? Y lo muestran así. Eso también es una desensibilización, ¿no? Al principio uno se asusta. Hay un videojuego de zombies, de zombies, solo jugué y era de zombies. Entonces al principio comienzas a verlo y te crea esa sensación realmente de miedo, ¿no? O sea, como que dices, qué miedo, porque sí te pone imágenes gráficas, etcétera, y les decía hace un momento, sí te crea esas reacciones fisiológicas. En medida en que lo estás viendo de forma más cotidiana, ya después te puede parecer también divertido. Entonces, sí existe también este proceso de sensibilización. Entonces, por ejemplo, ahí hay chavitos, ¿no? Niños, infancias, que no pueden ver eso, pero hay otros que eso les ha ayudado también a poder enfrentar como algunos miedos. Entonces es muy importante que hagamos el, el caso por caso y no hacer como una generalización de todos. Entonces, en esto de que está en un proceso de sensibilización, no podemos decir que solamente son los videojuegos en donde hemos tenido ese proceso de sensibilización, sino que también los medios de comunicación, por ejemplo, las situaciones de sexualidad, ¿no? De abuso sexual, de relaciones sexuales, lo vemos en los medios, lo vemos en las telenovelas, también se pueden ver en los videojuegos, ¿no? Incluso en estos juegos que se hacen en equipo, juegan a eso, ¿no? Pero también ya tuvieron en algún momento el impacto del patriarcado, la violencia de género, etcétera, que puede haber también en estos videojuegos, y que es también como ese debate de qué fue primero, si la gallina o los huevos, o si primero fueron las películas violentas y después fueron las personas violentas, y primero fueron los videojuegos, o si después, o sea, quiero decir que tenemos que pensar que sí vivimos en un sistema patriarcal, ¿no? Donde se justifica y donde, como les decía, es un espacio simbólico virtual, sí hay un espacio en donde las personas pueden realizar estas cosas, un poco en la fantasía. Y recuerden, nosotros decimos, todo lo que no se habla, todo lo que no se imagina, se actúa. Entonces, también eso es importante saber, que podemos tener un espacio virtual en el que podemos estar hablando o imaginando hacer estas cosas que no necesariamente significa que nos vamos a llevar a la realidad. Por eso para muchas personas también les sirve como en esta forma de catarsis, ¿no? De todas estas cosas. Entonces, los videojuegos han ido evolucionando con los avances tecnológicos, permitiendo mayor complejidad y realismo en sus gráficos. Algunos, por ser considerados excesivamente violentos, pues los han llegado a prohibir, ¿no? Pero, por ejemplo, Mortal Kombat, ¿no? Ahorita, pues ya, ya, o sea, el día de hoy ya no es tan gráfico. Entonces les digo, o sea, sí va siendo
sí va siendo, o sea, bueno, sí es gráfico, pues, pero ya no es como esto que nos asuste, que veamos otros donde realmente se ve, pues, la entraña, la sangre, se ve el balazo, ¿no? Como tan así, tan gráfico y explícito, ¿no? Y además que estos mismos juegos han ido evolucionando. Previamente eran puntitos juntos, ¿no? Píxeles ahí, y ahorita ya es una manera muy realista de cómo se hace, ¿no? Entonces, en la violencia en los videojuegos y otros medios podrían explicar más del 30% de la violencia social, nos dice un estudio en el 2007. Yo también quiero decir ahora que a lo mejor esto, si hay alguien que se dedique a pensar sobre cómo se hace ciencia y todo eso, querría debatir, pero también cómo se hace ciencia también tiene ideología. Entonces, eso también es bien importante saberlo. O sea, el que hace ciencia sí sostiene una ideología, sí va a tener también sus propios sesgos y va a saber de qué quiere hablar. Y entonces eso es lo que busca, ¿no? Entonces, este es un estudio del 2007. Ya después cuando hacemos sensibilización, por ejemplo, en todos estos procesos de violencia de género, perspectiva de género, ellas, ellos, ellas. A lo mejor si actualizamos estudios que se habían hecho antes, ahora, ¿no? Con esta nueva ideología, con esta nueva sensibilización, con esta nueva apertura, encontraremos nuevos resultados, ¿no? O se alcanzan a ver, por ejemplo, estudios tan sencillos, ¿no? Censos que se hacen, pues antes era como si ni siquiera como si perteneces a algún grupo, ¿no? Ahora ya se pregunta si eres afromexicano, si eres indígena, si no te consideras de nada. Y en estudios anteriores, pues ni siquiera eso. Entonces, dentro de toda esa advertencia, hay que tomar también esa consideración en los estudios que nos podemos ver, ¿no? Porque hay otro estudio, por ejemplo, los efectos de los videojuegos violentos eran comparables en magnitud a otros importantes factores de riesgo criminológicos, ¿no? O sea, pero ahí no sabemos si la persona se hizo, es como en el consumo de sustancias, no sabemos si la persona se hizo violenta porque, o sea, antes era un ángel, empezó a jugar videojuegos y ya quiso ir a robar y quiso realizar crimen. Pues eso sabemos que no sucede, ¿no? Pero a veces se sesgan también estos estudios porque, por ejemplo, en el consumo de sustancias podemos decir que todas las personas que están en la cárcel, que están en un centro penitenciario, como consumen sustancias, todos los que están ahí consumen sustancias, entonces cometieron un crimen, entonces quiere decir que todas las personas que consumen sustancias han cometido un crimen. Y no es así, ¿no? Hay muchas personas que no están ahí y que también consumen sustancias. Entonces, creo que hablé más como de que la ciencia tiene una ideología y que de a poco vamos a hacer, ¿no? Entonces también han, hablado, ¿no? De que pues puede aumentar los comportamientos agresivos, las ideas agresivas, los sentimientos de enojo. También, por ejemplo, lo que les decía, esto de la excitación fisiológica. Y esto también quiero decir que faltaría aquí la variable del tiempo, del cual el doctor Peñalosa habla muchísimo, ¿no? Les decía que es distinto estar frente a un videojuego porque es tu momento de recreación a decir, te despiertas, videojuego, no comes, no desayunas, videojuego, y es una manera obsesiva. Pero cuando hay ese carácter como obsesivo, ¿qué otra cosa le podemos decir? Pasional, ¿no? Compulsivo, de estar como en eso, te agarraste el videojuego, pero te puedes agarrar otra cosa como en esa compulsión. Entonces, por eso también es bien importante reconocer los videojuegos sí como una herramienta que se puede ocupar y que puede servir como para también sacar esa estructura que nosotros también tenemos ya este, de personalidad, ¿no? Por ejemplo, en esto del aprendizaje social, ¿no? De lo que nos habla
Bandura. Él nos dice que la exposición frecuente a juegos electrónicos puede ejercer una sutil influencia negativa a largo plazo, disminuyendo la empatía, desinhibiendo las respuestas agresivas y fortaleciendo la percepción general de que el mundo es un lugar peligroso. Y les decía, o sea, sí, sí puede suceder eso también. Es 1969, es 1986, pero ahora en el 2023 puedes hacer grupo, ¿no? Y te puedes conectar en línea. Entonces, hay personas que se aíslan aunque no tengan videojuegos, pero por ejemplo, ahora en la pandemia fue muy importante ver cómo fue en las juventudes, fue la forma en la que convivieron, ¿no? Eso sí también es algo que tenemos que empezar a pensar. Si es cierto, nosotros a lo mejor porque anduvimos en bici y en patines en la calle, y ahora las juventudes no andan en bici y en patines en la calle y están jugando un videojuego. Pero si no tienen el videojuego, yo me pregunto si las ciudades tienen las condiciones para que las juventudes, las infancias estén en la calle con patines y con bicicleta. Entonces, otra vez, suena a dilo tuyo, pero es multifactorial todo lo que estamos viendo en la forma en la que se puede manifestar la violencia. Entonces, los videojuegos es una manera periférica un poco, ¿no? De lo que, todo de lo que podemos hablar sobre la violencia. En los videojuegos existe recompensa, claro que sí, y si nos vemos como en lo conductual es la conducta, ¿no? Que recibe una recompensa la que se sostiene, ¿no? Y además que si son en intervalos variables, etcétera, o cuando ya tienes que hacer una actividad para conseguirlo, ¿no? Entonces, se puede pensar que esto va a estar como diciendo, como reforzando esta conducta antisocial, ¿no? Porque está teniendo como esta, como este reforzador positivo, ¿no? Que te dan puntos, etcétera. Pero les decía, es también distinto el poder decir qué está sucediendo en la pantalla a lo que está sucediendo en la realidad, porque, por ejemplo, sabemos que muchos chavitos, chavitas, chavites que juegan videojuegos muy violentos, pues también sufren bullying, ¿no? Y entonces, no por eso ellos hacen, ¿no? O sea, sí hay un espacio virtual que da oportunidad a pensarlo, a imaginarlo, y pues sí, es posible que pues sí tengan, ¿cómo se llama? Esos enojos, ¿no? Entonces, les decía, la conducta agresiva puede relacionarse con tres factores principales. Les decía la cantidad también de horas de exposición, ¿no? Que el doctor Peñalosa ahí habla también muy puntual, incluso de cuántas horas se recomiendan y todo, ¿no? Pueden ver los videos anteriores y ya ahí él ha hablado de eso, ¿no? También el tipo de videojuego, ¿no? En el que o sea, esto de que si te ves en primera persona, en diferente persona, etcétera, también puede ver con eso. Y eso se puede ver, y sí lo vemos, ¿no? Incluso en terapia, en la consulta, podemos ver esos juegos, ¿no? Pero les decía, o sea, puede quedar en, en el juego. Y lo que tenemos que saber cuando nuestras infancias están hablando sobre esto es también averiguar, pues, de dónde viene el enojo, ¿no? De dónde viene esa frustración, etcétera. Y el realismo del videojuego, ¿no? Que también puede esto tener, o sea, como esta sensibilización que se puede tener en aceptar eso violento
Y quiero saber, bueno, quiero hablar también aquí como en esto de la cosificación también de lo femenino, ¿no? Que les decía, pues, también tiene que ver mucho con el patriarcado. Todavía se tiende a poner a la figura femenina como muy sexualizada y a la disposición de la figura masculina, ¿no? Entonces, incluso hay, o sea, ya como del otro lado de la pantalla, hombres o mujeres que eligen a su propio personaje y replican esta diada que existe en nuestro mundo binario, ¿no? De ser hombre, ser mujer, a quién le toca la sexualidad, a quién no. ¿No? También eso también es algo que se puede ver, ¿no? Eh, pues a pesar de todos estos estudios, les decía, y también todas estas actualizaciones, no hay algo que concluya, ¿no? Porque me parece que sigue siendo esa discusión de qué fue primero, ¿no? Si la persona ya era violenta o el videojuego la hizo violenta. Lo que es cierto es que la sociedad de a poco se ha ido sensibilizando a ver imágenes con más sangre, con más, pues esto de toda la prensa, ¿no? Que lo censuraba, le ponían los cuadritos, ahorita ya no tanto, y eso nos desensibiliza, pero también me parece incluso, lo voy a decir, ¿no? Con Asama como tal, toda esta perspectiva que se está dando a la salud mental, no, también nos está poniendo un cambio, ¿no? O sea, porque podríamos ver la salud mental como algo muy del médico controlado, ¿no? Del cuerpo. Y le estamos metiendo un montón a esto, ¿no? O sea, digo, yo festejo muchísimo que ahorita estamos hablando de videojuegos, de un espacio simbólico, entonces eso también es importante que vamos sabiendo que va cambiando esto. Entonces, o sea, es lo mismo. Y bueno, y decía también de esto, ¿no? Aunque vamos desensibilizando y vamos viendo esas, fíjense que hay también quienes sostienen que la humanidad de a poco se ha ido convirtiendo menos cruel. ¿Y a qué me refiero con esto? Ya no hay una guillotina, por ejemplo, en México, en medio de las plazas, ¿no? Ahora no hay pena de muerte, ¿no? Entonces, como que hay un esfuerzo porque la legalidad, el gobierno, toda esta institución pueda convertirse a menos violenta. Entonces, también eso es importante integrarlo a esto, ¿no? Eh, Dice, el enfoque que sostiene que los jugadores son objeto de un efecto del videojuego que puede cuantificarse, los pone como receptores pasivos, que son víctimas de la influencia de un estímulo que modifica su conducta de manera directa, siguiendo una lógica lineal de causa-efecto que se da entre el mensaje del medio y la conducta posterior del jugador, sin tomar en consideración otros factores que puedan intervenir en la relación entre el jugador y el contenido del videojuego. Por ejemplo, muchos dicen que si una persona vivió violencia, va a ser violento. Sí es un factor de riesgo, pero no necesariamente. O sea, segura estoy que personas que están viendo ahora el programa, que estuvieron en una situación, en un ambiente de violencia, han tomado la decisión de ya no serlo, ¿no? O han tenido un contexto distinto en el que los ha ido también llevando a maneras de expresarse con mayor buen trato, ¿no? Y no necesariamente violento. Entonces, eso mismo sucede con la violencia, ¿no? Y bueno, la conducta, como desde este nuevo enfoque, la conducta violenta es un problema complejo que no puede ser comprendido si se utiliza una lógica lineal de causas y efectos. No consideran las diferencias individuales entre los distintos jugadores en lo que respecta a, por ejemplo, lo que decíamos hace un momento, ¿no? La personalidad, los estilos de comportamiento, toda esta estructura que uno puede tener, o sea, es distinto, a lo mejor tienes problemas en el trabajo, así,
Si tienes problemas en el trabajo, llegas, te echas un juego y sacas ahí toda la agresión y al día siguiente vas al trabajo y no estás golpeando computadoras. Lo mismo en la escuela, ¿no? Hoy tuviste una gran frustración, llegas, es como que descargas y regresas y ya, y puedes estar como más tranquilo. Entonces, hay personas que pueden ser así, hay personas que por el contrario, ¿no? Buscan como esta forma cruel de hacerlo, de expresarlo, de tener hasta como esa estrategia de cómo hacerlo. Que les digo, o sea, estamos hablando de chavitas, chavitos, chavites que están en su casa, pero hay personas que están entrenando a través de los videojuegos. Y entonces ellos sí lo van a llevar a cabo, ¿no? Ellos sí lo tienen como muy, muy contemplado. Entonces son diferentes contextos en los que se utiliza y entonces ahí sí, ¿no? O sea, ¿a quién le dices que no ocupe el videojuego? Este, bueno, dicen, nuevos estudios han encontrado que se puede experimentar aumento, disminución o ausencia de cambios en la agresividad del jugador luego de jugar un videojuego violento. Y eso está fuertemente vinculado con los sentimientos de los jugadores en los momentos previos al uso del videojuego, que es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué sucedió antes, ¿no? En niñas, niños con personalidades agresivas o que están atravesando eventos estresantes, hay una relación entre el uso muy frecuente de videojuegos violentos y un alto riesgo de bullying o peleas físicas, que ya lo comentábamos hace un momento. Por lo que es probable que los niños o las niñas agresivas se sientan más atraídos por los videojuegos violentos o que estén bajo estrés por problemas familiares o escolares y utilicen videojuegos para manejar ese estrés. Decía que también en este espacio simbólico, colectivo, etcétera, también es una forma de descarga. Este, antes la forma, bueno, también una forma de descargar es irte al box, es irte a cosas ahí como ya más de contacto, ¿no? Entonces, insistimos como con esto de la frecuencia de los usos de videojuegos y además de la frecuencia que existe, es también si es la única opción que tienen, ¿no? O sea, si es lo único que tienen, no hay más, pues, pues ahí hay un problema, ¿no? Pero pues no solamente es el videojuego, es todo el contexto, toda la comunidad, lo familiar, las escuelas que no estén dando como otras opciones, ¿no? De poder estar en eso, ¿no? Entonces, sí es importante ver los contenidos, supervisar a las infancias, es importante también que se abran otros debates, por ejemplo, si están en un videojuego y de repente colectivamente por ahí un chavillo dice, vamos a violar a fulano, ¿no? Y entonces todos van y le disparan y le hacen cosas y etcétera, pues también eso es importante hablarlo y que haya otros lugares de poder pensar eso, ¿no? Entonces, están nuestros lives, están contenidos en YouTube, están los movimientos por la no violencia. De hecho, ahorita estamos en los 16 días de activismo por la no violencia contra mujeres y niñas. Entonces, es importante que debatamos esos espacios, que no se quede así como lo único, ¿no? Y ahí sí ya todos tuvieron la sensación de que violaron a alguien en línea y que fue virtual, ¿no? Sino que haya otras posibilidades de discurso, ¿no? Entonces desde ahí también se puede hacer como una resistencia. Y bueno, yo quiero darle también ya esto de la clasificación de los videojuegos y eso pues como que va siendo muy en general, ¿no? Cómo son recomendables según la edad también para los chavitos, las chavitas, incluso para que los puedan entender y pues podríamos seguir hablando de esto. Lo que quiero yo concluir es que los videojuegos también, bueno, son una herramienta que puede ser utilizada según la personalidad de cada individuo, persona que juegue los videojuegos y que puede servir, sí, para
pues como desahogar todas estas tensiones y que sí hay personas que sí lo están ocupando también como un entrenamiento y que pues eso regularmente es con toda esta cultura de la guerra. Pero bueno, pues aquí quiero concluir y muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a detener la presentación rapidísimo. Muchas gracias, maestra Gemalena. Creo que esta parte de la evolución de cómo fue los conceptos no realizados o la percepción de lo que se tenía sobre los videojuegos de hace ni siquiera tanto tiempo, no todavía 20 años atrás. Algunos todavía no consideran como esta multifactorialidad que existe en nuestro día a día y que justo se van como a esta percepción de que una sola cosa puede ser el generador de la violencia. Eso es algo que creo que nos tiene que quedar súper claro, ¿no? La cuestión de que esta parte de este componente de violencia se da por muchísimas causas, muchas cosas, no solamente una sola, y que pues ya casi en los últimos estudios, que ya también se ha estado haciendo mucho más evidente a lo largo de los últimos 5 o 10 años aproximadamente. Yo creo que ya desde hace 10 años ya estamos en el 2023, 24 casi. Toda esta parte de la violencia ya tiene un componente multifactorial y ya se está quitando esa idea de que el videojuego pues puede causar o es el causante de la violencia. Pero, pues para esto tenemos a alguien también que está muy asociado a toda la comunidad, a toda la parte de la generación de contenido y que además ha hecho muchos análisis de varios efectos psicológicos de los videojuegos, no solamente desde la parte de qué genera el videojuego, sino todo lo que el contenido mismo puede llegar a presentar dentro de la psicología. Y pues yo le voy a dar la palabra a nuestro gran invitado también, que es conocido como Sai Gaming, seguramente lo ubican como Adrián Sai Gaming allá en YouTube. Y él es psicólogo y creador de contenido especializado en el análisis de videojuegos y su relación con la psicología y la salud mental. Tiene unos videos de Silent Hill súper divertidos y súper interesantes, además de otros análisis, ¿no? Como los espacios liminales y unas cosas muy específicas sobre este tipo de entretenimiento. Y pues bueno, él también es egresado del Claustro Universitario de Chihuahua en el año 2015. Pues ustedes están muy familiarizados con él y quisiera escuchar a través de toda su experiencia, de toda la creación de contenido asociada sobre el uso de videojuegos, ¿qué opinas sobre la violencia y su correlación o con los videojuegos y por qué crees que ha dado esto a lo largo de pues ya 40, 50 años? Si no es que más, ¿no? Porque hay algunos que empezaron desde los años 60 con pequeños píxeles muy simples, pero bueno, hay una asociación que todavía hasta psiquiatras, ¿no? Y muchos psicólogos se quedan todavía con este concepto de que una sola cosa puede generar violencia. Adelante, Adrián, te cedo la palabra y tienes todo el público. Bueno, pues primero que nada, es un gusto estar por aquí, un gusto acompañarlos, para hablar de algo tan importante. Y les agradezco por la invitación. Y bueno, contestando a la pregunta sobre la violencia en los videojuegos, a mí me gustaría dar mi opinión como psicólogo, como creador de contenido, pero sobre todo como alguien que ha crecido con videojuegos durante toda su vida. Porque realmente creo que la gran mayoría de las ideas y prejuicios que se tienen hacia los videojuegos provienen principalmente de la desinformación, lo cual es algo bastante normal. Siempre que hay un evento trágico o relevante como un crimen, por ejemplo, la gente inmediatamente busca una razón, un culpable, y normalmente esta culpa suele caer en aquello sobre lo que más desconocemos. Hace unos cuantos siglos era la brujería, después la música rock y durante bastantes años fueron los videojuegos. Este, Cosas como noticias, periódicos, los medios de comunicación en general se encargaron y se encargan todavía en cierta medida
de esparcir esta idea de que los videojuegos son malos. Afortunadamente esto es algo que ha ido disminuyendo con el tiempo, pero aún así todavía existen ciertos prejuicios y pues por eso este tipo de pláticas son tan importantes porque nos permiten hablar sobre el tema con información verdadera y afortunadamente para los otros, pues la violencia en los videojuegos es una de las cosas que más se han estudiado a nivel científico y psicológico por ser un tema tan relevante para la sociedad en general. Y pues existen incontables estudios que se han realizado en las últimas décadas, y la gran mayoría de ellos han llegado a la conclusión de que no hay una relación entre los niveles de violencia de una persona y el tiempo que pasa jugando, y ni siquiera entre los tipos de juegos que suele jugar. Es decir, gente que juega Call of Duty, Fortnite, Doom y cosas así, no demuestra tener más violencia que alguien que juega Mario Bros, Pokémon o otro tipo de juegos, y ni siquiera se muestran más violentos que alguien que no juega videojuegos en absoluto. La conclusión general a la que la gran mayoría de los estudios que se han realizado han llegado es que no, los videojuegos no causan violencia, pero obviamente hay muchos puntos importantes sobre esto, porque obviamente no todo es blanco y negro. Por ejemplo, ¿hay personas violentas que juegan videojuegos? Sí, sí las hay, por supuesto. Pero esto se debe a que, bueno, los videojuegos son una actividad extremadamente cotidiana. Es decir, una gran cantidad de personas juegan videojuegos de la misma manera en la que ven televisión, practican deporte, leen alguna novela o escuchan música. Es decir, es algo que todos hacemos. Por lo que es muy normal que alguien violento por mera estadística juegue videojuegos. Pero la cosa es que los videojuegos no los hacen de esa manera. Y esa es la parte que muchas veces no se toma en consideración. Por ejemplo, comúnmente se ven videos en internet de gente que pierde en un videojuego y reacciona de una manera muy agresiva, rompiendo el control, cosas de ese estilo. Pero si a esas personas violentas las ponemos a practicar algún deporte, se van a comportar de la misma manera. Y si las ponemos a jugar algo como ajedrez, también se van a comportar de la misma manera, porque no son los videojuegos los que producen estas reacciones, sino más bien su propia personalidad. Este, y la cosa es que la violencia no tiene un origen definitivo. Más bien es el resultado de una combinación de factores distintos, principalmente el desarrollo familiar y social del individuo. Hay muchas estadísticas muy claras que se han realizado, sobre todo en Estados Unidos, en las que se analizan distintos crímenes violentos, principalmente tiroteos masivos, que este tipo de noticias son las que suelen desencadenar estas discusiones sobre la violencia en los videojuegos. Y por ejemplo, digamos que de los 20 casos que se analizan sobre tiroteos masivos que suceden en Estados Unidos, se ha descubierto que solo un porcentaje muy bajo de ellos tienen algún tipo de relación con los videojuegos. Es decir, la gran mayoría de las personas que cometen este tipo de actos no juegan videojuegos, pero por algún motivo, este pequeño porcentaje que sí juega videojuegos, que representa a la minoría, son los que normalmente llaman más la atención de los medios, es a los que se les da más cobertura y así es como se crean estas generalizaciones. Por unos pocos, la gente se convence de que todos los demás son así. Y pues honestamente esto es algo muy peligroso porque pues lleva a la gente a opinar a través de los prejuicios en lugar de utilizar datos verdaderos. Es como si dijéramos que, no sé, en México ocurren 100 crímenes violentos en una semana y resulta que una de las personas que cometió uno de estos crímenes era súper fanático de Fortnite.
casi con seguridad, los noticieros, los periódicos y demás se van a enfocar en este individuo. Y las personas, que no están tan informadas, pues naturalmente van a creer que todos los crímenes fueron por la misma razón y ese es el verdadero problema al que nos enfrentamos. De hecho, este tipo de generalizaciones llegaron tan lejos hace unos cuantos años que en el 2020 la Asociación Americana de Psicología, también conocida como APA, lanzó una conclusión o una resolución en donde dejan muy en claro que no existe evidencia científica que demuestre que los videojuegos causan algún tipo de violencia. Y de hecho también hacen mucho énfasis en que enfocarse tanto en intentar neutralizar los videojuegos desvía mucho la atención de los verdaderos orígenes de la violencia, como la pobreza o la educación. Y me pongo a mí mismo como ejemplo. Me considero alguien bastante sereno y tranquilo. Pero terminando esta entrevista, perfectamente podría ponerme a jugar cosas como Doom, Resident Evil, que para algunas personas podrían ser considerados como juegos violentos, pero esto obviamente no va a cambiar mi personalidad de ninguna manera, porque pues así no es como funcionan las cosas. Al contrario, los videojuegos pueden hacer un montón para ayudarnos. Algunas personas los utilizan como una manera para desahogarse, para liberarse un poco de los problemas de la vida y cosas por el estilo. Aunque sí hay algo que es verdadero y que los estudios han demostrado, y es que los videojuegos violentos sí pueden tener cierta influencia sobre los niños muy pequeños. Pero pues esto nos lleva a una discusión completamente diferente. Porque por un lado me parece un poco injusto culpar a los videojuegos de esto, cuando en realidad debería de existir cierta responsabilidad de los padres por cuidar las cosas que consumen los pequeños. O sea, de la misma manera que hay películas para adultos, libros para adultos o lugares a los que solo pueden entrar los adultos como los bares, bueno, pues también hay videojuegos diseñados específicamente para adultos. Y esto no debería de ser un problema, porque por eso mismo, como mencionaban antes, existen los sistemas de clasificación por edades. Se supone que un videojuego está clasificado para cierto tipo de personas por las temáticas que incluye. Lo que pasa es que en muchas instancias es mucho más sencillo nada más culpar a los videojuegos que tomar la responsabilidad que nosotros tenemos, en las cosas que nosotros mismos consumimos o que nuestros hijos consumen, y pues de ahí es de donde suelen salir todas estas controversias o ideas negativas sobre esto. Pero pues lo último que quiero mencionar es que a pesar de que existan juegos violentos, no podemos categorizar a todos los videojuegos dentro de una misma unidad, dentro del mismo saco. Porque también hay videojuegos que buscan nada más divertir a las personas y otros que voluntariamente quieren ayudarlas a comprender temas como la depresión, como la ansiedad, como la pérdida de alguien querido. En los últimos años los videojuegos han evolucionado de una manera tremenda, y pues ahora más que nunca la gente los utiliza como un desahogo, como una manera para sentirse mejor. Y pues la verdad es que me alegra mucho poder hablar de este tema y desestigmatizar un poco las ideas que puedan existir sobre los videojuegos. Pero bueno, creo que por mi parte eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Listo. No, pues creo que resumiste muy padre toda esta parte de qué ha sucedido a lo largo del tiempo con la asociación de la violencia en los videojuegos, ¿no? Una cosa que
definitivamente sigue pasando, es esta viralización, es el ponerle como mucha atención a eventos tan separados, ¿no? Como bien lo mencionaste, ¿no? Los tiroteos masivos y o estas personas que avientan el control, ¿no? Que se enojan y que son súper violentos, ¿no? Pero realmente, ¿qué va a pasar si lo sacas de ese ambiente de los viejos? Seguramente va a ser alguien violento o que en la parte de los tiroteos masivos, cuando hacen esa asociación y dicen, ah, perfecto, es porque jugaba videojuegos, ese es el culpable principal, es bastante reduccionista, ¿no? Creo que en esa parte, tanto tú como la maestra Gemalena están en un punto de acuerdo. Me parece algo sumamente importante el poder esclarecer que esta cuestión de la violencia siempre se debe considerar desde un punto multifactorial, ¿no? Ahora sí que ver la subjetividad de las personas, ¿no? El individualismo, cada uno es un mundo completamente diferente y eso es lo que tenemos que tener en claro los profesionales de la salud mental. Y qué mejor que tener pues un creador de contenido que tiene un alcance con sus audiencias, con sus personas que están muy interesadas en todo lo que analiza sobre la salud mental y sobre los videojuegos. Aquí yo te preguntaría, Adrián, antes de pasar a las preguntas rápidamente, es, ¿qué ha sucedido con este tipo de comentarios o de reacciones sobre tu población, sobre estas personas que se acercan específicamente por la salud mental, de que tú tanto manejas en el ámbito de los videojuegos? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta población que te observa? ¿O algún comentario del que nos quieras compartir? Honestamente, pues una de mis partes favoritas de ser creador de contenido es la interacción con las personas y una de las cosas que más me ha gustado es que, pues en mis videos siempre intento, pues reflejar el lado positivo de los videojuegos, como a mí personalmente me han ayudado a desarrollarme como persona y bla, bla, bla. Y uno podría creer que ese tipo de cosas, pues son como bastante personales, pero algo que me di cuenta a través de los videos es que mucha gente se siente de la misma manera. Te metes a ver los comentarios que hay y te encuentras un montón de historias contando cómo este juego me ayudó, cómo, cómo me ofreció, pues un respaldo, algo para distraerme de algún momento muy complicado de la vida y cosas de ese estilo. Creo que ya la percepción de los videojuegos ha cambiado mucho, sobre todo, pues porque muchas de las personas que ahora somos adultos crecimos con los videojuegos. Entonces ya los tenemos como que forman una parte muy importante de nuestras vidas. Y por ende, pues ya han ido desapareciendo esas ideas que antes existían y ya pues se nota mucho más el impacto que han tenido en la gente y pues el bien que pueden lograr en las personas. Creo que esa parte, el hecho de que compartan ese mismo espacio, ese mismo gusto y esa sensación de que encuentran un lugar seguro de tener. Actualmente, después de la pandemia, pues se hicieron estas asociaciones, se hicieron este aumento del uso de los videojuegos porque era la única manera de poder interactuar. Y actualmente pues tienen este espacio tan importante para muchos jóvenes, para muchos niños, niñas y adolescentes, que pues realmente como profesionales de salud mental pues hay que actualizarse y hay que Ujú. respetar esos espacios tan importantes que son para estas poblaciones, ¿no? Estas pues ya pronto jóvenes y saber que no nada más se trata de que es algo malo, algo que les vaya a ocasionar pues una conducta violenta, sino que hay que observar si existe conducta violenta, nuevamente analizar el entorno, analizar a la persona, analizar la personalidad, ¿no? Y también, como lo mencionaba la maestra Gemelena, es
qué tantas posibilidades hay de que pueda realizar otras actividades, ¿no? Ya sea, pues, el básquetbol, ya sea salir en bicicleta, qué tanta seguridad hay alrededor, qué tanta vialidad existe, ¿no? Es algo muy, muy complejo que nos enfrentamos, pues, desgraciadamente, en la actualidad por una urbanización, pues, tan exagerada y pues bueno, esta situación de seguridad que vivimos constantemente, ¿no? Entonces, pues me encanta lo que mencionaste, Adrián, y pues bueno, ya como estamos casi terminando, me gustaría nada más pasar algunos comentarios que mencionaban. Yo creo que este sí, si nos puedes ayudar, Adrián, porque en el Facebook Live preguntan sobre qué comentario tendrías sobre Fortnite. Está muy generalizado, pero a lo mejor algo que quieras decir alrededor de este tipo de juego que es muy común que lo utilicen pues, los niños y adolescentes, ¿no? Bueno, pues que creo que está muy de moda por ciertos jugadores como criticar Fortnite y cosas así, que siempre sucede con las cosas que se vuelven muy populares. Yo honestamente, pues nunca he sido alguien de muchos juegos en línea, principalmente, pues porque crecí con los videojuegos cuando eso todavía no era algo tan relevante. Pero sí he visto que muchas personas pues utilizan Fortnite y otro tipo de juegos, este, simplemente como un medio para conectar con sus amigos o con otras personas. O sea, hay mucha gente que incluso se ha conocido dentro de Fortnite. Y honestamente, pues en cuestión de violencia diría que Fortnite es un título que muy ligero en este sentido, a pesar de que hay armas y se trata de combatir con otras cosas por el estilo. Pues el juego es muy caricaturesco, no se mete mucho, en violencia gráfica ni nada parecido. Este, pues sí, pero muchas personas pues nada más lo utilizan como un medio de conexión, lo cual es pues algo muy bueno, crea este sentimiento de comunidad, de pertenencia y le da pues un espacio a la gente nada más para divertirse en conjunto. Creo que esto es muy buen comentario, ¿no? El hecho de que es un lugar como para divertirse, para desestresarte, para entretenerse en comunidad, ¿no? Que y muchos, nuevamente nos vamos a las poblaciones de los niños, niñas y adolescentes que están en esta comunidad tan importante y que se vuelve a veces de moda el criticar el bailecito, lo que hay dentro del juego, pero también pues hay que tener en cuenta qué tanto se ponen de acuerdo para hacer, a lo mejor, son contadas las personas, por supuesto, ¿no? No es una, nuevamente nos vamos, no vayan a generalizar lo que sucede, son contados los grupos, pero también existe y existe como en la sociedad, como tal, pero estos grupos en donde a lo mejor hacen acoso o ciberacoso dentro del juego hacia una persona y se ponen de acuerdo. No sé si tengas algún comentario al respecto, Camila. Sí, que lo comentaba hace un momento, pues tiene que ver ya con, sí, con el patriarcado que traen dentro, ¿no? O sea, y buscan un espacio, encuentran un espacio donde hablarlo y donde ejercer esa violencia. Recordemos que muchas personas, a ver, la violencia tiene que ver mucho con el ejercicio de poder sobre otra persona. ¿Y a esto a qué nos referimos? A que hay una asimetría donde alguien supone poder más que otra persona. Y entonces, socialmente, regularmente, todo lo femenino lo ponen en lo de menor valor, en lo de menor poder, y todo lo masculino lo ponen como en lo que tiene mayor poder. Entonces, a veces personas que sienten como esa frustración, decíamos, en su vida diaria, cotidiana, buscan un espacio donde sacarlo o donde poderlo poner en marcha, ¿no? Y también ocupan los espacios virtuales, o sea, pero ya lo decía hace un momento,
esas personas que ya lo traen como muy adentro, como que es su forma de expresarse, si se ponen a jugar fútbol, básquetbol, voleibol, cartas, no sé, se ponen a convivir, incluso van a sacar esas conductas, van a ejercer esas conductas, vamos, o sea, mm, a lo mejor si yo traigo flores adentro, voy a adornar mi medio de videojuego con flores, ¿no? Pero si yo traigo calaquitas por dentro, pues voy a ponerlo también calaquitas. Entonces también es algo muy importante que nosotros podemos observar en las personas, eh, sabiendo como desde dónde lo hacen, ¿no? Porque no es que encontraron ese espacio virtual para ejercerlo, pero son personas que sí, pues podríamos decirlo así, tienen el patriarcado adentro, tienen estos ejercicios de poder que los van a hacer en cualquier espacio, y eso sí es muy peligroso, ¿no? Y entonces, si aquí alguien nos ve también y que esté sufriendo algún tipo de este tipo de violencia, pues sí es un llamado como a decir, rompan el pacto, ustedes no tienen por qué sumarse a esto, de verdad, hay muchas otras personas que están buscando hacerlo de forma diferente, de poderse vincular como desde el buen trato, como desde otorgarle un valor a la otra persona por el simple hecho de ser persona. Entonces también ustedes lo pueden hacer y pueden encontrar otros grupos, ¿no? Que también no estén haciendo ese tipo de violencias. Y esto lo tocamos a veces, un poquito lo llegamos a tocar en una plática de machismo y videojuegos, también asociando este tipo de temas. Pero si la quieren buscar en los Facebook Like, adelante. Muchas gracias, Gemma. Creo que esta parte de romper, pues justamente el pacto patriarcal es también algo muy importante dentro de los videojuegos que sucede, pues, muy seguido. Va a dar nada más rápidamente otra pregunta. Eric pregunta, más que un detonante, ¿los videojuegos podrían ser un catalizador? Por ejemplo, juegos como Bully o Grand Theft Auto en lo personal me parecen peligrosos en las manos equivocadas. ¿Qué piensas al respecto, Sai? Adrián. Sí, eso es verdad, pero creo que pues, es muy importante volver a lo de no generalizar, porque es verdad que, o sea, un videojuego no tiene el poder para convertir a alguien que no es violento en alguien violento, pero si un individuo ya tiene una predisposición a la violencia, ya se encuentra en un estado delicado, y bla, bla, bla. Pues sí, los videojuegos sí podrían actuar como una especie de válvula y eso es algo que se ha demostrado, que los videojuegos no hacen violentas a las personas en un sentido general, este, pero pues esta interactividad con la violencia sí puede pues actuar como un detonante para personas muy específicas. Pero pues obviamente esto no es de los videojuegos, o sea, porque el internet podría tener el mismo efecto sobre la persona o otro tipo de situaciones. Entonces, pues eso es lo que se ha encontrado. Así es, ¿no? Entre otras cuestiones de situaciones que generan violencia y que a lo mejor pues se meten en temas dentro de los juegos favoritos, dentro de los temas muy controversiales, es la parte tal vez de la inclusión. Hay un libro que me gustaría nada más hacer mención rápidamente, se llama Mañana y Mañana y Mañana, de Gabriel Serín. Ella pues narra una parte de cómo es la relación entre personas que de la industria de los videojuegos, por ejemplo. Es una novela, ¿no? Evidentemente no es una cuestión como tal real, pero esto es spoiler, ¿no? Lo voy a decir muy genérico. Hay un tiroteo masivo, bueno, una amenaza de tiroteo más bien, eh, y mencionan pues qué fue lo que los hizo violentos, ¿no? ¿Qué fue lo que los llevó a esa parte? Y una de las cuestiones que los llevaron a generar esa violencia es que mencionan que es la parte de la inclusión, que no estaban de acuerdo con la inclusión. ¿Cómo pudieron meter la inclusión en uno de sus videojuegos? Entonces, imagínense que es un tema completamente aparte de lo que pueda generar como tal el videojuego, ¿no?
Esto es algo muy interesante para que pues, se considere nuevamente la parte de la multifactorialidad, que no los tenemos que dejar de lado. Es muy importante eso, por supuesto, la subjetividad y la individualidad de las personas. Ya por último, porque ya tenemos que terminar la plática, hay una última pregunta de Carlos. Dice, ¿cómo puedes hacerle entender a los adultos responsables como los padres o tutores que los juegos pueden servir para muchas cosas como la creatividad? Y no solo son una fuente de violencia. Y es que dar a conocer este tipo de charlas son lo mejor, hay que difundir el mensaje mucho más, muchas gracias. ¿Tú cómo te podrías acercar, Sai, a los adultos que pues, tal vez, como en los años 60 decían, el rock and roll es malo, es satánico, nos vamos a ir, o que en su momento pues quemaban a las mujeres porque creían que eran brujas por el simple hecho de leer libros? Pues todo el tiempo es una cuestión de estar en contra de estos sistemas, ¿no? Y también, pues, el patriarcado creo que está presente todo el tiempo entre esas cosas. Pero, ¿cómo nos o tú qué mensaje podrías acercar a los adultos para esta parte, Sai? La verdad es algo complicado, intentar convencer a alguien que pues ya tiene una idea muy puesta en su cabeza, pero pues este tipo de pláticas, la normalización que han tenido los videojuegos últimamente y bla, 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 creo que ayudan mucho, algo que no intento hacer autopromoción ni nada así, pero algo que me llegan muchos comentarios en mis videos de YouTube. Este, pues son personas jóvenes diciendo que vieron el video con su mamá o con su familia y que cambiaron un poco la perspectiva, porque pues es que esa es la cosa. Hay personas que toda la información que obtienen de los videojuegos, pues lo obtienen de, digamos, noticieros o medios de comunicación que suelen satanizarlos. Entonces, pues una buena alternativa es encontrar videos que aborden los videojuegos de una manera más positiva, sobre todo de una manera seria, para que se pueda transmitir este mensaje, pues de que los videojuegos nos pueden ayudar. Y claro, ¿no? Yo creo que una de las formas que en la actualidad tenemos, ¿no? Es estos mensajes a través de las redes sociales, a través de la creación de contenido, videos y demás, siempre con toda la asociación, pues lo más científica y correcta posible para no llegar al punto de la desinformación, que también desgraciadamente se da mucho en las redes, ¿no? Por este descontrol descomunal de subir cualquier tipo de video. Y la otra cuestión es tratar de decirles, bueno, si su hijo juega, ¿por qué no ustedes padres juegan con su hijo? A veces eso es un error que cometen, ¿no? El hecho de decir, bueno, ya le compro el celular, ya le compro la consola y los dejan. Y entonces ya no se meten. Y entonces, pues no hay más ocupación de lo que está consumiendo el niño. ¿Y qué tal si el niño está tan fascinado con los videojuegos que lo único que quiere hacer es compartir con el adulto, ¿no? Como dicen, pues quiero que me escuchen. Hay hasta videos, ¿no? En estos como psicólogos, son evidentemente cosas un tanto televisivas, pero bueno, donde están los niños, por ejemplo en Corea, que están completamente abandonados por los padres y hasta les tienen miedo a los padres, ni siquiera tienen ese acercamiento para qué es lo que le gusta al niño. Y claro que eso va a pasar pues también con todas estas cosas. Entendemos también, hay que ver la otra parte, ¿no? No es tan fácil decirle a los padres, padre, acércate. ¿Y qué tal si no tienen los tiempos? ¿Qué tal si no tienen las posibilidades? Estamos en un mundo muy complejo en donde las dos partes tienen que trabajar para poder subsistir adecuadamente. Y eso apenas, ¿no? A veces con estas cuestiones económicas tan complicadas. Pero tratar de generar ese ambiente, esa comunicación, ese canal de comunicación abierto, creo que es una de las cosas más importantes que hacer. No sé si tengas algún comentario, Gemma. Sí, también pensar que la familia no es la única opción, o sea, pensar en las intervenciones comunitarias. Me parece que una forma en la que también los estados, los gobiernos
la comunidad, la sociedad se deshace de la responsabilidad de la crianza, es hacerlo únicamente dependiente de la familia y la familia en el núcleo cercano, donde la madre es quien se encarga de todo el cuidado. Entonces, pensamos también que podemos tener la opción de la comunidad de poder hacer alianzas con otras personas, y me gustaría introducir el concepto del adultocentrismo, ¿no? O sea, sí estamos como muy pensados en que el adulto, la adulta es quien tiene la razón, quien sabe cómo se debe vivir, pero por ahí dice la canción, y solamente lo va a entender la gente de mi generación, de mi clase, es un día fuiste pachuco y también te regañaban, ¿no? O sea, también pensar definitivamente que hubo un momento en el que nosotros fuimos parte de la infancia, fuimos parte de esas adolescencias, fuimos parte de esas juventudes en las que siempre juramos que no íbamos a ser esas personas rígidas. Y entonces llegamos a ser adultas y en ese miedo del cuidado que debemos tener hacia las infancias nos volvemos muy rígidas, muy rígidos, y no comprendemos que ellos también están intentando nuevas formas de comunicarse, nuevas formas de vincularse o sea, nuevas formas de hacer redes. Entonces, es muy importante también darles la palabra a las infancias, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita con los adultos, de a poquito, se van sensibilizando como con este tipo de charlas, como con los canales de YouTube, ¿no? Que tiene, ¿cómo se dice? ¿No? O sea, se van sensibilizando, se van dando la oportunidad de acercarse, pero también nosotras y nosotros como juventudes tomar ese compromiso, que en el momento que lleguemos a ser adultos, tenemos que pensar en las infancias y en las juventudes de una manera creativa, en la que nos pueden también sacar de mucha rigidez. Y bueno, ya nada más, este comentario me parece sumamente importante, ¿no? Ahora sí que la edad no perdona, como dice en algún momento fuiste pachuco, pues sí, en algún momento nos gustaba el rock and roll y ahora criticamos a los que les gusta el reggaetón, pues es lo mismo, básicamente, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, pues la verdad es que pues hay que tratar de ver hacia adentro, ¿no? Vernos hacia adentro, ¿no? Tratar de quitarnos estas inflexibilidades que no es nada sencillo, pero por supuesto que esto nos va a permitir a tener un panorama mucho más amplio de lo que sucede, en especial con este uso de las tecnologías. Y bueno, ya nada más para terminar, ¿algún último comentario que quisieras dar, Cygaming, a toda la población, a todas a las personas que nos están viendo y que además se queda grabada esta plática? Pues nada, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó, que estuvo aquí en la plática. Este, y pues recuerden que los videojuegos no siempre son algo malo, tienen una gran capacidad para ayudar a la gente, y es bueno darles una oportunidad. No es darles una oportunidad, una apertura, es un hobby, es un entretenimiento. En algún punto ustedes, como niños, adolescentes, tuvieron un entretenimiento que iba en contra de sus papás, pues bueno, también acá. Es parte de la adolescencia también. ¿Algún último comentario, maestra? No, pues agradecer a todas y todos y todes los que están acá presentes, y muchas gracias, doctor Guillermo, Sai Gaming, muchas gracias también por estar acá, compartir el espacio, y pues gracias a todas. Perfecto. Pues bueno, ya con esto nos despedimos y pues estamos en contacto. Cualquier cosa también en situaciones de que viven ciberacoso o acoso dentro de los videojuegos, que también puede suceder, que lo tocamos un poco muy superficialmente. Recuerden comunicarse a la línea de la vida, que es el 800-911-2000, y ahí les pueden hacer algún tipo de acercamiento si es que ese acoso es muy, muy importante. Por favor, acérquense con nosotros, el equipo de la salud mental. Estamos aquí para ayudarles y, por supuesto, para informarles. Muchas gracias y pues ya es la última plática. Nos vemos hasta el próximo año.